la juventud de los 20, de aquel 1962, en que se estaba en París, y que los jóvenes en su francachela y la sabiduría y las cuestiones del habla de Blackbeard y Stoney, que se decían vivas uno con otro, tenían estos muchachos una filosofía acerca de la mujer bastante, diríamos, para aquellas épocas y para la de hoy, como bastante libertina, arropada de una moral totalmente cínica, como era la clase media. Pero entre ellos estaba Fatina, esa muchacha que sola en su cuarto lloraba cómo había perdido en esa francachela su virginidad y cómo el amor que la hizo entregarse a ese Tonches, que era el mayor de todos los jóvenes que allí se encontraban y que era un hombre prácticamente mayor y que había envejecido rápido, pero de ellos tenía más experiencia. Y él estaba con Favorita y él decía que se podían intercambiar, pero Fatina, que era una mujer de cabellos largos y ojos hermosos y pestaña, y era una estatua, prácticamente una estatua con alma. Y esa estatua con alma ahora lloraba en un cuarto cuando vio que iba a ser madre. Y al ver que iba a ser madre, ella empieza ya una vida de una mente mayor. Y así es como de la juventud se pasa a una mentalidad distinta. Y esa estatua con alma se ve de pronto en las penurias de una Francia donde se pasan los miserables y los pobres y los humildes trabajo en época de verano y en época de invierno. Y esta mujer se ve de pronto rondando y aquella hija que la había dejado en manos de personas en su pueblo y que llega a esa París, se ve de pronto en ese primer cuarto del siglo de Montfermeil, cerca de París, donde ella ve que sus callejones y todas sus cosas eran propiedad de un tal Ternary y que había un derecho civil rastrero y erguido por leguleyos de una moral decadente y de una, diríamos hoy en día, fiscalía o justicia de aquel entonces corrupta. Y que en esas épocas, todavía ahora cuando nos remontamos al pasado, cuando nos encontramos de pronto en Waterloo, una tarde de primavera del año 18, donde todo se componía y todo se transportaba, maderas, troncos de árboles, hierros macizos, se necesitaba por debajo fuerza y dignidad de un forzado Goliat. Y así
a aquellas ciudades en que Fantina dejó su país natal 10 años atrás. Y durante ese tiempo en Montjour-Mer había cambiado de aspecto. Ella descendía lentamente de miseria en miseria y su pueblo había ido prosperando. Por eso es que mientras ella descendía a la miseria cada vez más y más, a fines de 1815, un hombre desconocido fue a establecerse allí y dicho pueblo concibió la idea de sustituir en la citada fabricación la goma laca a la resina y para los brazos lentes en particular la chapa simplemente enlazada a la chapa soldada. Tan pequeños cambios produjo una revolución porque redujo prodigiosamente el precio de las materias primas, lo que en primer lugar permitió vender más barato y triplicar la ganancia en beneficio del fabricante. Es de ese modo que una idea hizo obtener 3 resultados beneficiosos. Para aquellos tiempos había nuevos procedimientos y el autor de estos procedimientos se hizo rico y enriqueció a aquella población. Era un forastero en el departamento que solo se sabía que llegó a la aldea con un centenar de francos. Y era aquel hombre que frente a la casa del obispo se había arrodillado y aquel hombre que había robado los cubiertos de plata del obispo. Era Jean-Baptiste, que ahora se había vuelto rico, pero seguía siendo tosco y con un sombrero gigante. El tío Magdalena solo exigía a los hombres buena voluntad y a las mujeres buena costumbre y a unos y a otros probidad debido a los talleres con la idea de separar los sexos y de que los jóvenes pudiesen estar allí tranquilas. En este punto era inflexible, era lo único que se manifestaba intolerante ante la llegada del tío Magdalena. No habían estas rectitudes. Y este Magdalena era aquel Jean-Baptiste que duró 19 años preso por robar un pan. Y que de pronto al llegar a ese pueblo, el día mismo en que entró en dicha población a la caída de una tarde de diciembre con un morral al hombro y con un garrote en la mano, sucio y harapiento, acababa de estallar en esos momentos un violento incendio en la casa municipal. Y aquel hombre desconocido se arrojó al fuego con peligro de su vida. Una vida que seguramente no valdría nada en esos momentos porque era un prófugo. Era un hombre con una tarjeta amarilla de expresidiario y que también andaría rodando de miseria en miseria, donde también había caído en ese 1818 Fantina. Esa Fantina que era una estatua con alma, con una cabellera rubia hasta la cintura que se vio obligada a vender para poder subsistir y luego recibe una llamada en el pueblo donde había dejado a su hija que había concebido aquella tarde de farabelas y de recocha y de esos jóvenes inestables y desadaptados en donde sale preñada, pero que ahora estaba en una realidad, en una ciudad de fábricas y de prosperidad como era Montreal, donde los habitantes eran ya de otra era y aquellas cosas pasadas cambiaron, aquellas casas se convirtieron en diferentes cosas, aquellas calles en otros bodegones y cosas, y ella había dejado allá en Montfermel, había dejado abandonada a su hija, que era de ella. ¿Dónde estaba? Se preguntaba, ¿qué hacía mi hija y su pobre hija allá donde la había dejado en Montfermel? Barría las calles con unos ojos grandísimos y débiles. Y ella que llega ahí, y ese hombre que era el presidiario, de pronto se ve para salvar a los niños y se arroja la candela y lo saca de las llamas. Esos niños resultaron ser hijos del capitán de la gendarmería, de uno de los hombres poderosos del ejército. Y esta circunstancia hizo que nadie pensara en medirle, ni pedirle, ni exigirle el pasaporte. Pero desde entonces se puso un nombre
Desde ese momento ya no se llamaría Jean Baptiste, sino el tío Magdalena. Y el tío Magdalena era un hombre de cerca de 50 años. Y Faustina era una muchacha hermosa que era una estatua con alma, pero debido a aquella francacela comenzó un descenso hasta que llega un momento en que recibe que su hija está enferma de una enfermedad que azotaba a Europa y que la niña podía morir y ella no tenía ni para alimentarse, y así empezó a rodar y a rodar hasta que vendió su cabellera y esa plata se le convirtió en nada. Y luego pasó un dentista y una tarde se presentó donde debía tanto, en la habitación donde vivía y que estaba en el suelo pelado, y se presentó con los dientes sangrantes, la boca sangrante porque había vendido los dientes para conseguir dinero para mandar a su hija. Pero el señor Magdalena era un hombre dueño de fábrica y solo exigía a todo el que iba ahí buena voluntad, a las mujeres buenas costumbres, a unas y a otras probidad, y por eso dividió los talleres en los hombres de un lado y las mujeres de otra. Allá Magdalena, donde todo iba bien en decadencia en aquel país, pero desde que llegó todo vivía la vida saludable del trabajo, gran circulación lo reanimaba. Ya era don Magdalena. Lo caldeaba todo, la holganza y la miseria eran desconocidas ya allí, gracias a la inteligencia de ese Jean Baptiste, un hombre rudo y analfabeto, pero tenía un corazón grande. Y en los bolsillos vacíos había algún dinero siempre para las casas de los trabajadores, para los pobres brillaba la alegría. El tío Magdalena ocupaba a todo el mundo, pero lo extraño en aquel hombre dedicado al comercio era que no fuese él a enriquecerse nunca, y su principal cuidado parece que pensaba en los otros más que en sí mismo y en sus trabajadores. Por eso en 1820 tenía colocada en casa de Lafitte la cantidad de 630.000 francos que había ahorrado, y había gastado más de 1 millón con el pueblo y con los pobres. En el hospital estaba mal dotado y costó 10 camas. Montreuil-sur-Mer estaba dividida en poblaciones altas y bajas, que era donde vivía Magdalena. Solo tenía una escuela instalada en un mal casucho ruinoso y él contribuyó a sus cotos de escuela, una para niños y otra para niñas, pagando a los maestros de su bolsillo doble cantidad que la asignada por el mezquino sueldo oficial cobijado por las leyes civiles de una corrupta sociedad. Y de una fiscalía corrupta, de unos jueces corruptos, y Magdalena se convierte en el alcalde y en uno de los hombres principales, y en 1819 se dijo públicamente en la población una mañana que, a propuesta del prefecto y atendiendo a los servicios que el señor Magdalena había prestado al país, le iba el rey a nombrar alcalde de Montreuil-sur-Mer. Los que le creyeron ambicioso en sus principios aprovecharon esta ocasión para exclamar: no lo decía yo, la noticia era fundida. Pocos días después apareció el nombramiento en Montreuil. Al día siguiente el tío Magdalena renunció a dicho cargo. En el mismo año de 1819, mientras la pulcra y la honorable muchacha Tina que fue y llegó a esa fábrica, y llegó un momento en que se le inculpan unos que en nombre del derecho y la honradez la involucran en unos gastos y en un robo que ella no había cometido. Muchos decían: ese hombre después de todo es un aventurero. ¿Cómo acabamos de ver el pueblo y le debemos tanto, y los pobres mucho más? Fue tan útil que acabaron por honrarle, tan cariñoso que acabaron por quererle particularmente sus trabajadores, que le idolatraban y le admitían esta adoración con gravedad melancólica. Pero allá en el pasado, cuando él
ahora Magdalena, que se llamaba Jean Baptiste en sus épocas de exprófugo, aunque seguía siendo exprófugo, pero obligado para el nombre, con el nombre de Magdalena. Él pasa adelante cuando todos creíamos que iba a asestar con la varilla, con puntiaguda, con que sacaban las riquezas, el oro y las piedras de las minas. Él, cuando ya todos creíamos que le iba a asestar un golpe al obispo para robar en la casa, él pasó de largo y el reflejo de la luna hacía visible confusamente encima de la chimenea el crucifijo, que parecía abrir los brazos hacia el obispo y el presidiario para bendecir a uno y para perdonar al otro. En esa noche Joan Valdés se encaquetó la gorra, pasó rápidamente a lo largo de la cama cuando vio aquel crucifijo y dejó tranquilo al obispo sin hacerle nada, y entonces se llevó los cubiertos. Hoy en día, ya para estas épocas en que Faustina, esa pobre muchacha que era de un solo amor, había descendido tanto por la injusticia social y por la injusticia de personas que están creídas ser correctas y honradas, pero están llenas de podredumbre por dentro, como sepulcros blanqueados. Y entró la policía y logró apresar en ella. A los 40 años era inspector y en su juventud estuvo empleando en los principios del mediodía. En la cara humana del inspector descollaba la nariz chata con dos profundas ventanas hacia los que se extendían enormemente patillas. Y así inculparon a esta pobre muchacha. Y empezó a descender después que en esa fábrica empezaba a prosperar. Y empezó poco a poco y vendió su cabello y vendió sus dientes. Y su hija recibe esos informes, pero ya desmayada y débil en las calles donde caminaba con los zapatos rotos y se tenía que quitar las medias y meterlas de pronto. Llegó un momento en que cuando vio Faustina que empezó a odiar al señor Magdalena porque creía que él era el que la había inculpado del robo, cuando resulta que Magdalena había propuesto miles de francos para regalar y para dar a sus trabajadores en cualquier cuestión de necesidad. Y que eran otros los que habían cogido aquel dinero, como hacen en los países la burocracia que se roba los dineros del pueblo y que son cobijados por las leyes podridas, civiles y penales muchas veces de la nación. Y aquella muchacha fue inculpada. Y cogió odio al dueño de la fábrica que le había dado dinero y que ella misma no sabía cómo él quería la prosperidad de todo ello, y que ella realmente ya no había robado nada, sino que aquella dinero pertenecía a ellos mismos, pero lo habían robado otros. Y entonces aparece la señora Victorine, quien gasta 30 francos en favor de la moralidad. Pero las personas solo son malas porque sienten la necesidad de hablar. Su conversación, que es charla en la sala y habladuría en las antecámaras, es como los chismes que consumen pronto la leña y necesitan mucho combustible, y su combustible es el prójimo. Y así espiaron a Faustina. Algunas de las jóvenes que la espiaban tenían envidia a su cabello rubio y a sus dientes blancos, y observaron en el obrador que algunas veces volvía la cabeza para enjugarse una lágrima. Esto lo sucedía en los momentos en que pensaba en el hombre que había querido. Y se descubrió que escribía 2 veces al mes, lo menos, siempre con la misma dirección, y que franqueaba las cartas. Consiguieron proporcionarse un sobre que decía: al señor Chandler, panadero de Montferry. Hicieron desembarcar lo que sabía en la taberna al memorialista.
de tal manera que ella es llevada y sacada de la fábrica y empieza su mundo a vagar por las calles de la ciudad, y que no supo nunca Magdalena qué realmente había ocurrido, hasta que una vez en París pasa una desconocida y su incógnito la cubre con un vestido. La pobre deseaba volver a París, pero esto era imposible para ella. Tenía que acostumbrarse a ser despreciada como se había acostumbrado a ser indigente. Llegó a la indigencia, fue arrojada de sus cosas inmoral y llegó a acostarse con otros hombres para recuperar plata y mandarle a su hija, que creía que estaba bien, y cuando esto llegó a manos de Magdalena y le dio abrigo y cobija y le regaló dinero, 300 francos para que lo mandara a su hija, a los que lo recibieron en la parte donde se encontraba su hija, dijeron: aquí tenemos una mina, y se embolsillaron el dinero, y la niña estaba realmente barriendo las calles de la ciudad donde la había dejado flaca, esquelética y mísera. Continuaremos en la próxima para poder entender la vida de los miserables y quiénes son verdaderamente los miserables.